Recién les mencionaba la jerarquía que había entre los estados mayas. Estos distintos estados contemporáneos que estaban desarrollándose en las tierras bajas mayas, si bien eran autónomos en muchos aspectos, no significa que que eran totalmente independientes entre sí. Lo que claramente se registra en esa escritura jeroglífica es que existían jerarquías entre los estados, de los cuales Tikal y Calakmul van a ser los estados más importantes, más poderosos de la época y van a tener fuertes vínculos a través de una red de relaciones políticas de vasallaje, distintos estados de menor jerarquía que van a depender en cierta forma, van a estar bajo el mando de tanto Tikal o Calakmul. ¿Qué significa esto? Primero, que hay un fraccionamiento político del territorio, un territorio donde hay numerosos estados que están compitiendo entre sí. Pero insisto, Tikal y Calakmul a lo largo de esta historia de los cientos de años que involucran el periodo clásico, más o menos entre el 200 al 900 de la era, van a ser los que van a tener más poderío, ¿sí? Y vinculados a ellos, pero de un estatus menor y debiéndoles lealtad y pago de tributos, va a haber una numerosa cantidad de estados más pequeños que por distintas circunstancias van a estar ligados a través de estas medidas a Tikal o a Calakmul. En palabras textuales de Grub dice, los territorios conquistados no se anexionaban al territorio de los vencedores. Claramente los mayas, acá hago un paréntesis, los mayas, a diferencia de lo que veíamos en Teotihuacán, fueron estados que conquistaron nuevos territorios a través de la guerra. Sin embargo, esas acciones bélicas implicaban tener como resultados que aquel que vencía pasaba a tener estados más pequeños vinculados a ellos con un tipo de relación tipo vasallos, pero no es que se adueñaban del territorio al cual esos estados más pequeños dominaban. Vuelvo a leer, o continúo leyendo, mejor dicho, la cita textual de Grub para aclarar esta idea. Dice, los territorios conquistados no se anexionaban al territorio de los vencedores, sino que seguían existiendo como estados autónomos, entre comillas, ¿sí? Si bien los reyes vencidos estaban obligados a rendir lealtad y a pagar tributos. Entonces, mediante conflictos bélicos que claramente existieron en los estados mayas, que están registrados en su escritura jeroglífica, que están registrados en su arte mural, se incorporaron nuevos estados vasallos al estado vencedor. ¿Qué implica esto? ¿Sí? ¿Qué implica que no se anexionaron el territorio de los vencedores, sino que estos vencidos, el territorio de los vencidos, perdón, sino que los vencidos están obligados a rendir lealtad y a pagar tributos? Bueno, esto implica una conformación de una red de estrechas relaciones personales y familiares entre las familias reales. ¿Cómo se dan estas redes de relaciones estrechas? Bueno, uno de los mecanismos es, por ejemplo, a través del casamiento y el nacimiento de descendencia. Por ejemplo, Tikal peleaba y ganaba, ¿sí? Le ganaba a estados más pequeños y esos estados pequeños pasaban a rendir lealtad a Tikal. Una de las formas de sellar esa lealtad era establecer casamientos entre la nobleza del estado vencido y la nobleza de Tikal, el estado vencedor. Al haber casamiento hay lazos que se establecen para siempre y a su vez se espera dejar descendencia y por lo tanto los lazos pasan a ser de sangre. Entre las estrategias que había también era que, por ejemplo, en Tikal lo que hacían los gobernantes era llevar a vivir a la ciudad de Tikal
a los hijos de los jerarcas de los estados vencidos o incluso a los mismos líderes de esos estados vencidos, los llevaba a vivir a Tikal, los obligaba a vivir en Tikal. Entonces era una fuerte manera de evitar revueltas y de tenerlos bajo su control directo. Insisto que esos estados vencidos seguían siendo en cierta medida autónomos, en el sentido que tenían que garantizar la reproducción de la vida de los individuos que formaban parte de ese estado y seguir sosteniendo la estructura estatal previa, ¿sí? Pero debían pagar tributo. Por ejemplo, hay registros en los códices son los libros que quedaron de los mayas y también de los aztecas. Hay registros de pagos de tributos en plumas de quetzal o cacao o objetos importantes y valiosos, ya sean textiles muy finos o cerámica muy fina. Era uno de los tributos que se pagaba. También otra forma de pagar tributo depende de qué estado era el que se incorporaba bajo el dominio de Tikal, por ejemplo, que es el caso más desarrollado que vamos a ver en el texto de Gru. Eh, es, por ejemplo, obsidiana. La obsidiana, recuerden que yo lo vengo mencionando desde el caso Olmeca, que es una materia prima sumamente deseada y muy importante. Bueno, así como otras materias primas, la cal o la piedra caliza o piedras verdes preciosas que se utilizaban para objetos particulares de estatus, ¿sí? Vinculados al estatus o prestigio de la nobleza. Bueno, esas eran algunas de las maneras de pagar los tributos y rendir lealtad. Y la otra manera también era participando de los conflictos bélicos o garantizando lealtad frente a conflictos bélicos o enfrentamientos de luchas, como parte de, a ver, me enrosqué, perdón. Lo que quiero explicarles es que como son estados que avanzan mediante la guerra, avanzan mediante la conquista bélica, es fundamental mantener alianzas políticas y lealtad y acompañamiento en esos enfrentamientos bélicos de los estados vencidos hacia nuevas conquistas del estado vencedor, ¿sí? E insisto, Tikal y Calakmul son los dos estados mayores, más grandes del periodo clásico en las tierras bajas mayas y que incluso van a tener fuertes litigios entre ellos en la segunda etapa del periodo clásico, que finalmente va a terminar con la decadencia de lo que es esta forma política maya, características de momentos de entre el 200 y 900 de la era. Bien, entonces, mediante casamientos y descendencia fértil o mediante llevar a vivir a los hijos de los gobernantes o a los gobernantes mismos a las ciudades capitales más importantes, eran distintas estrategias que que utilizaron los soberanos, que utilizó la élite para sostener esos vínculos de lealtad luego de haber ganado un conflicto bélico y el Estado sometido pasar a ser parte del Estado ganador. Bien, esto se los mencionaba recién, Tikal y Calakmul pasan a ser como los dos estados más importantes e incluso en estos registros escritos hay evidencias que indican que tanto los reyes de Tikal y Calakmul fueron los encargados de entronizar, es decir, de legitimar el trono de reyes o príncipes de estados vasallos. A ese punto tal llega el tipo de lazos de lealtad y dominio, que en realidad lealtad entre comillas, pues en realidad es una forma de dominio que lo que se está garantizando es la lealtad de ese pueblo vencido, al punto tal que está legitimando Tikal o Calakmul están legitimando la asunción de un nuevo príncipe o rey en estados que fueron incorporados bajo el dominio político de estos estados principales. Otra de las formas, como les mencionaba recién, fue el pago de tributos, la subordinación en campañas
militares y diplomáticas. La educación de los sucesores muchas veces se llevaba a los hijos de los gobernantes a vivir a las ciudades importantes para ser educados con las normas y reglas del estado vencedor, y luego se lo mandaba nuevamente a vivir a la ciudad a la cual pertenecía. Entonces esto era una forma de garantizar que esa educación se reproduzca en esos estados vasallos. Bueno, y esto de la residencia que les mencionaba recién. Claramente los estados mayas, además de ser monarquías hereditarias, tuvieron un fuerte control patriarcal, y la sucesión claramente fue patrilineal, es decir, el heredero al trono iba a ser el hijo mayor del gobernante, que obviamente por lazos de sangre ya tenía el derecho, ¿sí?, a ser el próximo gobernante. Sin embargo, no era tan sencillo, sino que tenía que demostrar a lo largo de su vida que tenía, eh, de que podía llevar a cabo ese rol tan importante como era el de ser un rey o un soberano de un estado maya. Entonces, esto como lo hacían primero a través de numerosos rituales en distintas instancias, incluso de la niñez de los hijos varones de este soberano, eh, que implicaban autosacrificios de sangre, que se realizaban en espacios públicos además para que todo el pueblo vea, o sea, en las plazas o en las pirámides o en los templos se realizaban estos autosacrificios para que el pueblo vea cómo la sangre de los nobles en realidad implicaba sangre de los dioses. Ese era el valor de la sangre real, garantizar y legitimar la importancia política, pero también ya de adultos tenían que demostrar ser buenos guerreros, por eso tenían que participar de distintos conflictos bélicos y demostrar sus hazañas guerreras. Esta era una forma de garantizar la sucesión del trono y el lugar que ocuparían cuando el soberano muera y pasar a ocupar su lugar su hijo mayor. En el caso de que no existiera una descendencia masculina o no existiera descendencia, la que pasaba a ocupar ese lugar, aunque sea de manera temporaria, era la esposa del gobernante. El rol de las mujeres en los estados mayas fue muy importante, y si bien no estaba legitimado el hecho de que pasen a ser las soberanas, sino que su rol como soberanas era temporario hasta que o los hijos crecieran y se pudieran hacer cargo del trono, o naciera un hijo varón que pudiera hacerse cargo del trono. Sí hay registros de que hubo ciertas mujeres eh, que tuvieron mucho poder dentro de la sociedad maya. Incluso también las mujeres tenían que demostrar a través de autosacrificios rituales y públicos que tenían sangre divina. Y en la imagen que ustedes están viendo acá es de una piedra, una estela de piedra tallada, y la que está agachada es una mujer, se sabe eso a partir de su vestimenta, que está haciendo un autosacrificio de sangre atravesando una soga con espinas a través de su lengua. Las lenguas de las mujeres estaban perforadas y era una forma de hacer autosacrificios de sangre. Los hombres se hacían autosacrificios tanto en los genitales como en otras partes del cuerpo, insisto, también como parte de rituales públicos, hasta empapar con sangre ciertas telas que quedaban, luego eran quemadas o incineradas en determinados tipos de objetos rituales. Otra diferencia muy importante de los estados mayas respecto a lo que vimos de lo que fue la organización urbana en Teotihuacán tiene que ver justamente con las características de la planificación urbana, la cantidad de gente viviendo en esas ciudades, y esto también tiene que ver y está íntimamente relacionado con la geografía. Acá estamos hablando de una zona selvática, las tierras bajas mayas, a diferencia del Valle de México, donde justamente es un valle y no es una selva. Entonces, la cantidad de vegetación, la calidad de los suelos, la disponibilidad de agua es muy diferente en una zona y la otra.